Si querés arrancar tú, Arielito, Bueno, presentando el estudio. estudio Clan Paraná arrancó en el 2015 más o menos. Eh, Ahí fue cuando con Mario empezamos a trabajar juntos y a empezar a construir como esta idea de estudio. Más que nada salió por el background que teníamos los dos, de por ahí enfocarlo a lo que era más la actividad cultural y ese tipo de cosas, porque yo venía de trabajar mucho con artistas, seguimos trabajando para galerías de arte, después empecé a trabajar en el Teatro Colón. Mario empezó también a trabajar como diseñador en el Centro Cultural Recoleta, que es un centro cultural muy reconocido acá en Buenos Aires. Entonces como que... Y empezaron también a venir clientes de ese estilo, músicos, muchos músicos y amigos. Entonces, bueno, como que se fue trazando ese camino. Después, obviamente, en el medio empezaron a caer clientes de otras áreas y otro tipo de cuestiones y que igual los atajamos, porque en definitiva, más allá de que nos gusta el diseño y nos gusta lo que hacemos, también hay que sobrevivir en este mundo. Entonces, nada, los proyectos vienen y siempre de alguna forma analizamos qué tipo de proyectos son, eh, y muy pocos son los que decimos que no, porque vemos que realmente por alguna cuestión no nos termina de cerrar, o porque el cliente decide por otro. Eso también siempre puede pasar. Así que bueno, ese fue como la idea inicial, y siempre pensando en ser un estudio chico, pero capacitado para trabajar en proyectos grandes. Y para eso siempre está bueno poder vincularse con diferentes actividades. Y eso es lo que hacemos nosotros. Básicamente, como pensamos la idea de estudio, y que siempre esas cosas van cambiando, pero hay como algo en el corazón del estudio en sí, de mantener como un núcleo pequeño de gente que después se pueda empezar a abrir y pueda, dependiendo del proyecto, eso se puede agrandar, se puede achicar, o quizás nos involucramos en el comienzo propio de un proyecto grande para después darle camino a los diseñadores dentro de o de una agencia o de una empresa, y que ellos continúen con ese proceso. Nosotros hacemos como el inicio, la patada inicial de todo. Eh, Así que bueno, eso, el estudio se compone básicamente por Mario, yo, después está Diego, que es como la persona que está más vinculada con la parte técnica y tecnológica para los desarrollos. Y después, en el perímetro, siempre hay un montón de redactores, diseñadores, programadores, animadores, editores, nada, eh, gente que siempre está vinculada con nosotros por alguna o por otra cosa, y que se van sumando dependiendo de lo que el proyecto se necesite. Eh, y bueno, y ahora la idea un poco de la charla es contarles esto de cómo trabajamos en base a un proyecto. Seleccionamos un proyecto en particular, que este proyecto básicamente es de branding. Nosotros fuimos, por esto de estar vinculados con otra gente y con otros estudios, eh, nosotros fuimos convocados por un estudio de desarrollo y diseño web. Ellos no tienen, o el fuerte de ellos no es el branding. Eh, entonces, ellos en este proyecto en particular los convocaron para hacer el UX y UI y el branding desde cero. Sí. Y nosotros, entonces, nos convocaron a nosotros
para que nos hagamos cargo del branding y de generar de nuevo este puntapié inicial para que ellos, en base a nuestro desarrollo, puedan continuar con el diseño de la interfaz del proyecto. Así que bueno, la idea es esa, es mostrarles un poco, contarles desde el inicio del proyecto, desde que nos llaman por teléfono, nos mandan un mail, hasta el final concreto en base a este proyecto, y después lo que nos parecía por ahí interesante era abrir los X-Files y El detrás de mostrar cámara, sí, detrás de escena. Illustrators gigantes donde está, digamos, el crudo, digamos, la cocina de todo lo que ahora van a ver, para contarles el detalle, que me parece que eso muchas veces es más interesante que hablar así sobre la pomposidad de un proyecto y qué sé yo. Así que Sí, Mario, no sé, avanzá y yo te voy... dale. Sí, como dijo, somos un estudio chico, nada, un núcleo chico y después tenemos colaboradores que se suman, pero digamos toda la parte de abordaje de proyecto la hacemos nosotros y primero le vamos a mostrar un poco cómo los pasos que seguimos normalmente cuando nos contacta un cliente. eh, Vamos a ver como los pasos generales y después, como dijo Ariel, vamos a ver más en detalle eso aplicado a un proyecto real. Así que primero, normalmente nos contacta un cliente y hacemos un encuentro real. Bueno, en este caso ahora todos los encuentros son virtuales, em, pero normalmente es por recomendaciones. O sea, nosotros la verdad, trabajamos mayormente por recomendaciones, porque nada, tenemos vínculos con otros proyectos, con otros estudios, o porque también, no sé, conocidos nos recomiendan. Creo que hemos podido sacar adelante el estudio dentro de sí sin tener que hacer demasiado marketing en sí. Pero bueno, una vez que nos contactan, Sumo algo hacemos ahí, una Marito, Súmalo, sí. que me parece importante en esto, que las cosas buenas o los proyectos vienen cuando uno hace bien su trabajo. Entonces, cada vez que haces un laburo, lo importante es hacerlo bien y que el resultado quede buenísimo. Para que la persona que lo recibe, o mismo el que ve tu proyecto, diga, che, quiero trabajar con esta gente. Cuando piense en, tengo que hacer una marca, tengo que hacer una web. Entonces, es fundamental hacer bien nuestro trabajo, básicamente. Sí, Y porque después las encima, cosas vienen, aparecen. Y, de- exactamente. y después lo otro es tener buenas amistades. En este camino de la profesión, lo importante es vincularse y generar buenos vínculos. Entonces, esos vínculos de alguna forma siempre van y vienen. Una vez uno recomienda a alguien, después te recomiendan a vos, haces bien el laburo, otro va a venir y te va a recomendar. Entonces, eso me parece que mata al marketing y a la cosa del Instagram y el posteo y bla, 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 bla. Que no digo que no tenga que ser, tiene que estar también. Pero lo otro es, me parece lo más fuerte porque ahí es donde realmente viene el contacto personal. Sí, además viene el grueso de los trabajos, especialmente porque si haces tu trabajo bien y digamos viene un cliente, le viene a un cliente anterior tuyo y le preguntan, ¿me tenés alguien para recomendar? Obviamente el cliente también quiere quedar bien y si vos le hiciste bien el trabajo, nada, te va a recomendar con gusto. Bueno, una vez que tenemos la reunión inicial, donde nos cuentan un poco qué es lo que necesitan o qué es lo que vendrían a necesitar, nosotros le hacemos una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo normalmente es básicamente las reglas del juego en el que vamos a estar en el proyecto. Va a ser los entregables, los tiempos, los presupuestos, la forma de pago,
todo, es básicamente un contrato informal, em, y incluye todo lo que estamos dispuestos a hacer y no hacer. Así queda clarísimo qué responsabilidades son del estudio y qué responsabilidades eh, están por fuera o hasta recaen en el cliente. Después, una vez que está aprobado el presupuesto, empezamos comienza el proyecto en sí, porque obviamente normalmente nosotros como nos manejamos, después de un primer pago, que fue lo que hablamos la vez pasada, que no se hace nada sin un primer pago, em, comenzamos a planear, ok, lo que hemos dicho, como nosotros somos un estudio de un núcleo chico, entonces empezamos a ver, ok, ¿qué colaboradores vamos a necesitar? Ok, hay que hacer web, ok, hay que llamar a los programadores, hay que hacer video, hay que llamar a los productores audiovisuales. Y una vez que está eso, se hace una segunda reunión donde esta es la que se empiezan a definir objetivos y recopilar datos del cliente. Normalmente se hace, los datos vienen saliendo de la charla en sí, pero también muchas veces hacemos un cuestionario donde nada, le preguntamos todas las cosas básicas de a ver cómo el cliente se posiciona, que por qué no sé, si tiene un nombre particular, por qué se llama así, cuáles serían sus competidores, cuáles serían, digamos, si hay algo del rubro en sí que tenemos que tomar en cuenta, más allá para nosotros después investigar después. Y nada, también para empezar a conocer el cliente y cómo en verdad funciona esa persona que nos contrató y ver también cómo ir manejando el proyecto. Una vez que se hace eso, comenzamos con un primer acercamiento porque creemos que los clientes a veces necesitan tener como algo visual antes de empezar a hacer una decisión. Entonces empezamos con los mood boards, que son básicamente, ok, escuchamos el cliente, tenemos toda la data y entonces vamos a plantearle un par de caminos de forma visual, ya sea con ejemplos de otras marcas, paleta de color, fotografías que estén relacionadas con con el espíritu de lo que quieran hacer, para que el cliente empiece a como irse imaginando, ok, mi marca podría tener este espíritu o te podría tener esta estética y empezar a ver qué es lo que le termina cerrando y qué es lo que no funciona para, digamos, en la visión de ellos para este proyecto. Y después comienza el proceso de entrega y crítica. Hacemos varias rondas de esto hasta llegar al producto final. Ahora, siguiendo estos pasos, queremos como ver cómo se aplica en la realidad en este proyecto de Boulder. Boulder fue este proyecto que, como dijo Ariel, vino por un estudio que hace más que todo desarrollo web y nosotros veníamos a hacer la parte de branding. Este era un trabajo particular porque nuestro branding tenía que ya ir pensándolo cómo se iba a aplicar a una interfase, a una plataforma. Y Boulder lo que es una plataforma digital para facilitar el diagnóstico de los médicos a los pacientes. Básicamente sería como la plataforma de uso diario, como si fuera, no sé, el Word o el Excel de un oficinista. Este es como el programa que van a estar usando todos los días para poder catalogar, diagnosticar, organizar su información y compartirla libremente dentro de la red que iba a crear esta plataforma. Entonces, nosotros tuvimos la particularidad que este cliente venía de hacer como otros emprendimientos y tenía muy en claro cuáles eran sus objetivos, cuáles eran como sus valores, y entonces tuvimos la suerte que tenía mucha información para darnos de entrada eh, con la que pudimos trabajar. Aquí les planteo un poco, básicamente era una plataforma digital para facilitar el diagnóstico médico. Nos dieron los objetivos primarios, que eran los objetivos, digamos, de la marca en sí, que era digitalizar los procesos de diagnóstico y reportes y facilitar el acceso a la salud. O sea que tenían como esta visión medio democrática de
poder brindar salud a lugares por ahí que están fuera de las ciudades mayores y más en áreas rurales. Y después tenían los objetivos secundarios, que eran más particulares a ellos como emprendimiento, que era que querían sí o sí ser diferente, que creo que esto es bastante común para la mayoría de los emprendimientos nuevos, que todo el tiempo quieren ser distintos, venían ¿cómo se llama?, a mover el piso de todo lo que se viene haciendo. Todo el mundo quiere ser el primero en hacer algo distinto, nuevo. Y en este caso particular querían salirse de los estereotipos del sector de salud, los estereotipos de comunicación. Entonces, no sé, el color azul, no sé, los símbolos médicos que están retriados, que, bueno, se podrías, que ya llegan a ser algo como genérico, por lo menos dentro del contexto del branding. Después nos dieron los valores, que esto nos ayudó un montón para, por ahí a la hora de empezar a generar discursos para, para empezar a crear los conceptos de la marca, que lo van a ver más planteados más adelante. Y esto fue una cosa crucial que vimos, que era ver el contexto de las marcas con las que iban a competir y con las que se iban a comparar, básicamente, eh, eh, una vez que salieran al mercado. Que si, como teníamos como objetivo secundario ser distinto, entonces teníamos que ver esto y ver cómo salimos de estos patrones que estamos viendo aquí para que destaquen. Esta fue la ronda 1. Ahorita esto le vamos a dar como un pequeño demostración de cómo, más o menos, es una condensación del speech que le dimos para cada propuesta que hicimos a la hora de presentarles, porque también la presentación es muy importante a la hora de que el cliente compre una idea. Así que vamos a ver. Digamos, como venían con esta idea de romper las barreras, romper la forma de pensar, de trabajar de un médico, entonces se nos vino la idea del choque entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma de hacer las cosas, la vieja forma de hacer las cosas y la nueva. Como representar visualmente ese choque, nos dimos cuenta que podíamos unirlo con la idea de B, de Boulder, y hacer así un icono como bastante fuerte que representara esa constante fricción que había y que ellos les querían representar dentro de su comunicación. Después creamos todo un sistema alrededor, con mucha énfasis en la tecnología, porque ya que el producto que iba a vender iba a ser una plataforma digital, con un color muy fuerte para destacarlo de la competencia, si bien este color no estaba presente en el contexto que les mostramos. Después la opción 2 era hacer hincapié en esta cosa de querer ser únicos, querer ser distintos. Entonces, ¿cómo diferenciar una marca que quiere ser distinta de todas las otras marcas que también tienen el mismo speech de querer ser distinto? Entonces, la forma que pensamos hacer eso es enfocarnos en la diversidad de pacientes y de médicos que van a estar usando la plataforma y de alguna forma trasladar esa diversidad de gente a la tipografía. Entonces, tratamos de hacer como una tipografía que visualmente mostrara como la diversidad de las personas y que fuera como inmediatamente te des cuenta que es como algo medio humano, orgánico y distinto. Nos fuimos por un color fuerte, pero esta vez cálido, de nuevo para reforzar la humanidad. Y la tercera opción esta fue la opción por ahí que más se colgaba un poco de los valores que tenían, que uno de los valores era la aceleración, en cuanto a la aceleración de tecnologías, de nuevos pensamientos, de formas de usar estas herramientas. Entonces lo que hicimos, fuimos por un camino un poquito más directo, que era la B de Boulder, se combina con perspectiva al futuro y aceleración, y crea un icono simple, sencillo, al punto, eh, que terminó siendo la opción elegida. Este fue como el proceso de marca inicial, el sistema inicial que le propusimos, que
usaba el azul, pero le agregaba otro color para también sacarlo, empezar a contar esta idea de que, ok, estamos saliendo de los estereotipos de la comunicación del el campo médico. La marca elegida fue esta, pero obviamente, como en todos los proyectos, nunca iba a ser solo esto, no iba a quedar esto. Em, Así que nada, el cliente tenía como un par de dudas en cuanto a la tipografía y el color, porque sentía que todavía no era suficientemente distinto, no era suficientemente diferente. Así que hicimos una segunda ronda después de ese feedback inicial, con un par de pruebas de tipografía, tratando de hacerla más única, pero también tratar de hacerla más humana. Y esto fue con lo que quedamos al final, que fue una tipografía redondeada con un par de detalles que lo hacían, que lo separaban de, digamos, algo que puedes hacer, una tipografía que te puedes bajar. Y después los colores, nos fuimos a unos colores mucho más cálidos, mucho más humanos, para de nuevo reforzar esa idea de que es una plataforma con un toque muy humano, con un enfoque muy democrático y que al final, nada, se separa visualmente todo el resto de la competencia. Esto fue un par digamos, de propuestas de piezas que podríamos hacer de cómo se aplicaba el sistema. Em, Ahora, si quieren, podemos ver un par de Illustrators. No sé, Arielito, ¿vos querés sumar algo a esto antes de pasar a los Illustrators? Eh, no, creo que de alguna forma está resumido, pero el proceso fueron, ¿cuánto? ¿2 meses? ¿3 meses Sí, 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 de trabajo? esta es la versión, el pitch así, de 2 minutos de cómo pasó el proyecto. Fue el TikTok Eh, de cómo fue el proyecto, pero sí, Fue un proyecto largo, bueno, no es largo para un proyecto de branding, pero esto en particular se hizo largo porque, digamos, hay proyectos de branding que duran 6 meses o hasta un año. Esto digamos, por la dimensión se podría haber resuelto quizás un poco antes, pero lo que también pasaba, y probablemente esto les pase en algún momento, es que no hay una sola persona que decide. Y hay muchas veces que vos no ves la cara de la persona que realmente decide. O si la ves una sola vez. sí, Entonces en el medio en este caso había como 5, 6 personas que estaban había siempre alguien encabezando y hablando con nosotros, pero después no era esa persona la que decidía, sino que pasaba por el filtro de 6 personas y después iba al jefe máximo, supremo, al que era, CEO, sí. que era el que finalmente terminaba decidiendo. Entonces, eso hace de que la comunicación entre nosotros, como estudio, como profesionales del diseño, y el cliente a veces sea un poco compleja. Eh, Porque, bueno, al haber tanta gente, hay un montón tantas personas, hay un montón como de decisiones y que hasta entre ellos mismos por ahí no estaban de acuerdo. Entonces hubo algunos idas y vueltas en esos casos, pero que bueno, qué sé yo, ahí también empieza a trabajar otra cosa que no te enseñan en la facultad. Muchas cosas de las que pasan Sí, en la claro. vida real del trabajo no te la enseñan en la facultad, sino que la vas aprendiendo a medida que vas transitando el proceso nada, de la profesión. Pero bueno, la paciencia es una de las cosas que empezás a aprender. Hay veces que hasta te convertís como en la persona que trata de hablar, o no lo quiero llamar psicólogo o psicoanalista, pero hay veces que te convertís un poco en eso con el cliente, o con el mismo, o con la persona, por ejemplo, que está llevando internamente el proyecto, que te dice, sí, lo que pasa es que somos un montón. Entonces, bueno, a esa persona vos también le tenés que indicar y decirle, bueno, quizás te conviene mostrarlo de esta forma, porque hay veces que uno tampoco puede mostrar el proyecto directamente, sino que se lo Exactamente. muestra a alguien y esa persona se lo muestra al resto.
Entonces vos tenés que empezar a ver en qué, digamos, ámbito te estás manejando para ver cómo podés hacer que esto llegue a un fin, que esté bueno y que se termine y te paguen. Porque lo que también pasa muchas veces es que el tiempo a nivel económico tampoco te rinde si un proyecto que vos lo pensaste que lo tenés que terminar en 2 meses, se va a 8 meses. Entonces, todas esas variables empiezan a aparecer eh, a medida que vas transitando este camino. Entonces, hay veces que, bueno, podés saber cómo manejar algunas situaciones, algunas ansiedades, porque la ansiedad también para el cliente a veces se torna medio pesada y nada, y hace falta tiempo para trabajar. Sí, Entonces, especialmente cuando hay en este caso puntual, era un proyecto que tenían que terminar toda la, tenían que testear toda la parte de la plataforma, que la estaban maquetando en paralelo a que nosotros estábamos haciendo el branding, tenían que salir para testearla y creo que buscar inversores. inversores. O sea, claro, entonces como que había un nivel de apuro para hacer eso, que también es un factor a tomar en cuenta a la hora de manejar los tiempos y hablar Sí, con el cliente. y que a su vez se fue retrasando no por un tema nuestro. Entonces, como que, bueno, esos tira y afloje. Pero bueno, después en sí el proyecto, por lo menos a nosotros nos gustó el resultado, nos gustó haber llegado a una instancia, a esta instancia eh, de poder hacer todo el desarrollo para que otra persona lo siga o otro estudio lo siga. Eso a veces, qué sé yo, está bueno. No sé, Mario, si por algún motivo eh, o porque por ahí no están los archivos, quizás después también estaría bueno ver el mock-up que nosotros hicimos de cómo se vería en la plataforma. A ver. Que eso fue algo que nos pidieron como un plus, que de nuevo no estaba en el presupuesto, pero también lo entendimos y dijimos, y sí, si es en una plataforma, bueno, van a querer ver cómo podría llegar a quedar la marca, los colores en la plataforma. Entonces, nada, lo hicimos y se los dimos, armamos como el manual, dentro del manual incluimos eso. Eh, bueno, esta era la plataforma y cómo quedaba aplicado. Esto después como resultado final terminó siendo el manual, donde después Mario creo que vos le pasaste ¿cómo se llama? El XD. Sí, Con, les pasé el XT con todos los estilos y todo eso que necesitaban para aplicar directamente al prototipo que ellos ya estaban haciendo. entonces, por un lado estaba el manual de marca propio, donde mostrábamos la construcción de la marca, digamos, las aplicaciones, lo que sí, lo que no. ¿Eso lo tenés a mano, Mario? A ver, el manual, Sí, sí. ahí Sí. está, Esto por ahí digamos. les ayuda a la hora de ver qué sería como un entregable para Ujú. el cliente. Ahí contamos un poco de por qué el isotipo, después pasamos ya a la construcción en sí, a la grilla constructiva del isotipo, después la relación isologo. Después, una la guía de cómo se acomodan los elementos. Ujú. Un poco contando el porqué de la tipografía, la paleta de color, las inversiones, las diferentes aplicaciones. Porque aquí habían variables de Claro, cómo se aplicaba cómo quedar en una cómo se, pastilla. un icono, sí. Digamos, eso fue algo que tuvimos que proponer y pensar porque si ahora era una plataforma online, pero quizás en un momento se convierte en una aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría en el teléfono? Se vería la marca como app.
Sí. Acá en la parte de tamaños tipográficos también tenía la particularidad de que se tenía que aplicar a una plataforma digital, entonces directamente también incluimos los estilos de cada tipografía, de los tamaños, interletrado, interlineado, para ver para que ellos solo pudieran ver acá y lo aplicaban directamente en lo que estuvieran desarrollando. Con la paleta de color, los elementos de UI, iconos. Después toda la parte más que estoy a ir más como a las redes y a toda la comunicación externa, que era cómo se aplicaban las tramas, la paleta de color, cómo funcionaba con fotografía, cómo empezabas a comunicar esta idea que ellos tenían de esta plataforma de, tipo, de, de alta gama, digamos, de tecnología de punta. Ahí va. Bueno, eso fue como el entregable y después lo que mandamos fue los archivos XD con los estilos para que ellos puedan directamente levantar la data de ahí. Ujú. Eh, por eso me parece que, de nuevo, cuanto más se profesionaliza el trabajo de cada uno, es mejor para contar cómo hace uno el proceso, porque no es sentarse y hacer un loguito y ya está. Digamos que hay todo un contexto que te lleva a llegar a un resultado y que después vos le tenés que entregar algo para que le sea simple y fácil de poder aplicarlo. Bueno, no sé, ahí Mario, si querés, habilitar los Illustrator, mostrar un poco cómo se Sí, fue desarrollando y después, si quieren, abrimos a preguntas, lo que quieran preguntar. No sé cómo es sí, el yo creo que tiempo. sí. Este es más como un detrás de cámara de, bueno, cómo fuimos a llegar a esas tres opciones que les habíamos mostrado en la presentación, que no fue que cayeron así, eh, no caímos en esas ideas de una, sino que fue un montón de experimentación, de ver diferentes ideas, o sea, tomando las mismas ideas base, pero ver las diferentes formas de representarlo. eh, Ideas buenas, ideas malas, pero había que hacerlas Mm. para ver toda la diferente gama de cosas que había que hacer. Después Yo eh, sí, en este caso hay como, no sé, creo yo, ¿no? Que hay como dos formas de encarar un proyecto de desarrollo de una marca. O no, no formas, sino hay gente que le sale pensar primero la idea y ponerse en el papel o ponerse en la computadora y desarrollarla y listo. Y hay otras personas como a mí, en lo particular, que a mí no me sale así. Yo tengo que hacer, no sé, 100 logos mínimo para poder llegar a un resultado. Digamos, pruebas y errores, y lo veo, lo muestro, lo vemos, lo imprimo. Hoy, qué sé yo, está mucho en el digital, pero el imprimir una marca y verla, alejarla, acercarte, ver si el tamaño de la tipografía se lo va a bancar, si el isotipo que pensaste cuando pase a una tarjeta personal que va a tener 1 centímetro por 1 centímetro no se va a empastar. O no. Bueno, todo ese tipo de cosas lleva tiempo y es proceso de trabajo. Y a mí me sale así, por lo menos, de agarrar la hoja. Yo no empiezo en el papel. Mario por ahí trabaja mucho en el papel. Yo directamente arranco en la compu. Primero hago como una búsqueda de ideas y de referencias y miro libros y veo cosas. Hay veces que me nublo por completo, no me sale nada. Y lo que hago muchas veces es salir a caminar y mirar mucho lo que hay en la calle y agarrar algún libro
de marcas o de diseño y empezar como a ver. Después recién arranco y me siento en la compu y ahí empiezo a tirar, a escupir. Y después empiezo a, bueno, a ver, esto quizás podría funcionar de esta forma, podría funcionar de otra. Pero bueno, yo soy más de la idea de en el hacer, después te sale o empezás a construir algo. Pero bueno, de nuevo, hay otra gente que ya se sienta con la idea, fija en la cabeza, hace la marca y ya tiene todo. Son dos formas. Qué envidia de esa gente. Sí, a mí no me sale. Esto fue la segunda ronda de diseño, después de que eligieron el icono, que estábamos haciendo las pruebas de tipografía, para ver que fuera más icónico, y digamos, esto es más parecido a la final, pero aquí también teníamos una opción que era toda recta, para que estuviera un poquito más en línea con el liso. Diferentes pruebas de color, porque tampoco estaban conformes con el color inicial. Le agregamos más complejidad al degradé, agregando un tercer color. Acá también, digamos, tomamos ventaja de esta nueva opción que tenía Illustrator, porque tal vez hace un par de años no les pudimos haber presentado una opción con esta forma o sea, con esta combinación de colores así, de forma vectorial. Hubiéramos tenido que haber hecho, no sé, una imagen y pegarla ahí y estar atados a al degradé rasterizado. De nuevo, más pruebas de color con la tipografía. Y aquí fue como, fue la locura de probar aún más combinaciones de colores, a ver cuál funcionaba, con qué tipografía, eh, diferentes combinaciones de qué tal si solo un color por sección de ISO, diferentes direcciones de los degradés, cómo se aplicaba eso en el sistema, cómo se aplicaba eso en los bocetos que nos habían pasado ellos de la interfase, y también como un poco proponer nosotros, ok, cómo, digamos, cómo se vería la pantalla de inicio de la plataforma, donde se pueden lucir en verdad las tramas y los colores, porque adentro de la plataforma por ahí no vamos a meter trama, eh, y cómo podemos ya de entrada como empezar a meter estos elementos de marca dentro de lo que ellos están construyendo. Y esto fue la versión, esta sería como la ronda 3, que es la anterior a que nos aprobaran, y como van a ver, todavía no habíamos terminado de hacer iteraciones del logo, seguimos haciendo pruebas de tipografía, eh, aquí hay un millón de variaciones mínimas de la tipografía, de que con corte, con borde recto, con borde curvo. Bueno, los colores ya se habían definido, pero también, de nuevo, no nos quedamos con solo el ISO que nos había probado, dijimos, bueno, ok, tal vez si cambiamos la tipografía hay que cambiar el ISO. Entonces empezamos a hacer más pruebas de ISO aún, ya aún cuando estábamos bastante avanzados adentro del proceso de diseño. De nuevo, sí, como dijo Ariel, probando, 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 hasta que Sí, ver todas las posibilidades. Sí, de alguna forma el diseño es eso. Digamos, el proceso es el diseño, la tarea. O sea, esto de ir para adelante, volver para atrás, probar tipografía, que va, que no va, bueno, eso es todo parte del diseño y del proceso de diseño. Después, el logo es el resultado de ese proceso, claro. pero digamos, la tarea más dura es esta. Pero bueno, me parecía, o sea, nos parecía que estaba bueno mostrarles estos para ver realmente cómo nosotros trabajamos. O sea, Sí, la realidad de fuera del todo el speech, laburo. digamos, la presentación y el resumen que igual hay que hacer siempre a la hora
Sí, eso es fundamental, representar un digamos. proyecto. Sí, También, digo, vos podés hacer el mejor logo del mundo, pero si no sabes cómo contar tu idea, y no te sirve de mucho. Entonces, es un poco la conjunción de las dos cosas. Hacer un buen laburo y también saber contarlo. De dónde vino, cómo apareció, por qué es así. Eh, Así que, bueno, no sé, Mario, si hay algo más o si los chicos no quieren Eh, estar, no, qué sé yo, lo que quieran. no, creo que no. Ese es como todo el material que tenemos para presentar. No sé si los chicos quieren abrir, si lo queremos abrir a preguntas de, no sé, de algún proceso que por ahí pasamos por encima y tienen más dudas o cosas que por ahí vieron reflejados en sus propias prácticas que tal vez quisieran como contar o aclarar. Estamos abiertos a preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, pero es como más a la parte técnica. O sea, aprovechando que ustedes tienen como mucha gradación en color. No sé si ustedes hicieron como las pruebas de impresión y muchas veces en pantalla. O sea, lo que voy es que a mí me ha pasado que muchas veces a la hora de visualizar, las gradaciones se me ven como varios bloques de color. O sea, se ven como trazos. No se ve suave uniforme la transición. Mm. Y en el entonces no sé si de pronto sea alguna forma especial de exportar o... Vos decís por ejemplo, en el isotipo de Boulder, es el degradado que hay de colores. Sí, ¿Te referís a eso? ¿Al momento de la impresión o cuando lo ves en pantalla? pues es que he tenido los dos casos. Muchas veces cuando lo exporto y lo veo en pantalla, veo Mm, como varias secciones de color. Así está el degradado, pero no se ve suave. Se alcanzan a ver como los Claro. distintos entre color. Y lo ¿Estás mismo, trabajando a 300 dpi? sí, sí, a 300 Sí. es el de impresión. Pero entonces no sé si se deba rasterizar ¿Y lo estás trabajando como una imagen o como un vector? yo lo trabajo como vector, porque me permite al final pues modificar cualquier cosa. Claro, pero cuando después a eso lo exportás que como, no sé, para ponerlo, no sé, en una presentación, en un PDF. Sí, por lo general sí es en PDF y cuando es para Lo- imprimir, entonces pues calidad de prensa, que es como lo que me ofrece, que ya más o menos lo conozco, aunque a veces falla. Mm. hay dos cosas que yo te podría decir. Después por ahí Mario tiene también algún comentario más técnico. A nivel impresión va a depender mucho de con quién elijas trabajar. Mm, Eh, si realmente lo querés imprimir, tipo, tenés que hacer un libro, por ejemplo, o tenés que hacer, no sé, un folleto, eh, es importante hablarlo antes con la imprenta y decirles, che, mirá, esta marca tiene que tener este degradado, con qué máquinas vas a trabajar, llegás a hacer esto, porque hay veces que, qué sé yo, hay imprentas, yo he hecho cosas con degradado y salen perfectas, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero también me pasó de mandar degradados a otras imprentas que el error fue mío, de nuevo, no haberlo hablado antes con ellos y me hicieron cualquier cosa. Tenía, viste, facetados, cortados, sí, horrible. El cliente me quería matar, o sea, todo mal. Entonces, fundamental al momento de la imprenta es mostrarles, mandarle un mail y decirle, che, mira, esto es lo que tengo que imprimir. Vos me da la seguridad de que esto va a salir así como lo veo. O si vos lo imprimís en tu casa y sale bien, mandarles el modelo y decirle, che, mira, tiene que quedar así. Después, a nivel de pantalla, yo creo que entiendo lo que vos decís, que hay algunos detalles que se ven. Muchas veces depende también de los colores que usás para degradar, o Sí. sea, cuál es la combinación de color, que en algunos se nota más y en otros se nota menos. Y después, creo que el vector, o sea, trabajarlo en Illustrator básicamente, eh, esos detalles a medida que fue pasando
digamos, las versiones de Illustrator se fue mejorando. Entonces, ahora yo creo que, qué sé yo, no debería generarte tanto conflicto eso. Quizás es un tema de los colores que estás tratando de cruzar. Y después, si no, la que queda es sacarlo y tratar de mejorarlo en el Photoshop con algún tipo de, ¿cómo se llama? De trabajo de levels o de ponerle, viste, como arriba un blureado en multiplay que te degrada más la imagen. Entonces eso te lo suaviza. ¿Viste cómo se ve el fondo de Hugo en ahora que está como blureado? Si Sí, vos esto agarrás, por ejemplo, un triángulo que lo tenés degradado, duplicás la capa en el Photoshop, la blureás y la pones en multiplay por encima del original, lo que te genera es como ese nublado que vos lo vas como manejando la intensidad con la opacidad. Entonces eso le da como una cosa que te cruza mejor los colores. Pero bueno, si querés después pasale a Hugo o vemos en tu caso particular, no sé bien qué color estás cruzando y cómo lo estás haciendo y de última te da una mano. bien, muchas gracias. Pero bueno, nada, la idea era eso, contarles un poco esto, y igual cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, le escriben a Hugo y Hugo nos las comunica.